Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta emisión de martes. Y hoy tenemos un súper programa. Quédense porque el día de hoy pues vamos a hablar del Plan B en el Congreso. Y es que hace unos minutos ya llegó la reforma electoral, la verdadera, la que se va a aprobar por la planadora de Morena. Y tiene un montón de cosas muy interesantes, en particular la eliminación de fideicomisos dorados, donde están las pensiones del Lencho Ciro, etcétera, etcétera. Y muchas cosas más. Vamos a ver bien rápidamente lo que tiene el Plan B del Congreso. También vamos a hablar sobre, bueno, ayer Ricardo Monreal en un terrible evento desastroso, ¿no? Fue abucheado, se enojó, encolerizó, se mordió la lengua, sangró, en fin, todo un show, un espectáculo hizo Ricardo Monreal. Vamos a hablar sobre este tema. El presidente hoy presentó cómo se está hundiendo el aeropuerto de Texcoco de manera insólita. Más de 2 metros lleva. Xochitl quiere ir a la mañanera, pero hoy el presidente la batió. Por cierto, vetaron a Enrique Alfaro del Movimiento Ciudadano y se destapa Samuel García como nuevo aspirante a la presidencia. Se desató el pleito por la presidencia de la Corte. Varios ministros quieren suceder a Arturo Saldívar. Ojo con el dato. Y bueno, también ahorita en la Cámara de Diputados se aprueba, igual ya parece una modificación a ese tema de las vacaciones dignas, en donde van a ser 12 días de descanso, pero ya no todos continuos. Este más el día de hoy en el Ganso Informativo. Muchísima información como siempre en este espacio. Les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos en esta Chapucero Network. Si no se han suscrito, también háganlo. No se van a arrepentir y les agradecemos las manitas para arriba, los likes que nos ayudan muchísimo en estas redes sociales. Fíjate que hoy, Mauricio, de manera rara, extraña, vamos a hablar ahorita de la Cámara de Diputados mucho, pero en la Cámara de Senadores aparecieron soldados ucranianos. No es broma, ¿no? Que aparecen ahí, a ver, vamos a verlos. Soldados ucranianos que llegaron, ¿no? Con prótesis, tienen prótesis aquí, finalmente, soldados ucranianos. La verdad es que, bueno, pues, obviamente una guerra, este tipo de cosas es desafortunadamente común. Pero aparecen ahí, van a tener también una presentación en el Pleno, los van a reconocer en el Senado a los soldados ucranianos. Y es súper extraño, Mauricio, la verdad es que aparezca esto porque, bueno, pues sí, es desafortunada la guerra, nadie la quiere, pero bueno, si está pasando esto con los soldados ucranianos, pues yo supongo que también deberían reconocer y apoyar a los soldados rusos, que también, claro, que también han tenido bajas, incapacidades de este tipo y otras más. Pero qué extraño, ¿no? Que de repente, Mauricio, aparezca en el Senado estos soldados ucranianos, ¿no? Que, bueno, han recibido el apoyo dicen aquí, ¿no? Según Fuerzas Tegarbone, apoyo de legisladores y empresas mexicanas para recibir prótesis luego de de los combates que están allí, ¿no? Y lo interesante es que, no digo que ellos sean, que quede claro, pero sí se ha mencionado mucho que los soldados ucranianos, muchos de ellos son extremistas de derecha, tienen después incluso tatuados esvásticas y otras cosas, ¿no? De los nazis, y bueno, pues al final, yo no sé si uno sea de ellos, yo no sé, no lo tengo claro, pero que aparezcan en el Senado sí se me hace sumamente extraño. Bueno, no es tan extraño tal vez porque pues lo que hay detrás es evidentemente no la línea opositora de apoyar a Ucrania, de ir en contra de Rusia, en esta postura que ellos han manifestado. Lo lamentable en todo esto es que bueno, el Senado de la República es la instancia que se encarga también de atender los temas en cuanto a relaciones internacionales, es en la Cámara Alta. Y el hecho de que los partidos de oposición tengan sus propias posturas, pues es válido, ¿no? Pues de eso se trata también, ¿no? Ellos definen con quién están y con quién no estar. Sin embargo, el hecho de hacer un evento de este tipo ya le da un valor institucional a esta postura. O sea, ya es como si la Cámara de Senadores, la Cámara Alta de México, ya se está posicionando a favor de uno de los dos bandos en este conflicto. Y entonces, pues sí, eso va en contra incluso de lo que ha impulsado el presidente López Obrador, va en contra también de lo que se establece, es uno de los principios de la 4T en política internacional. Y ahora resulta
que Ricardo Monreal, porque esto es avalado evidentemente por Ricardo Monreal, acepta esta iniciativa de la oposición para darle este espacio a los ucranianos y de esta manera que el Senado de la República se pronuncie, tome un bando, decida pues a quién va a apoyar y a quién le va a reclamar de manera institucional. Porque repito, los partidos lo pueden hacer, pero ya un evento de este tipo ya es también un aval de la Cámara como institución. Y esta institución la encabeza Ricardo Monreal. Entonces, en esta estrategia, como se le diría, pasiva-agresiva de Monreal, porque Monreal ha tomado una serie de decisiones en contra de la 4T sin confrontarlo directamente, pero sí yéndose por otra dirección, pues ahora hay que sumarle esto. Finalmente, repito, porque sin la venia, sin el visto bueno de Ricardo Monreal, esto no sucede en la Cámara de Senadores. Vamos a hablar rápidamente del Mundial, Mauricio. Hace unos minutos se registró un partido, octavos de final, entre España y Marruecos. Se fueron a penales y por increíble que parezca, pasó Marruecos. Le ganó al campeón del mundo España, uno también de los países con más estrellas, sin lugar a dudas. Bueno, pues Marruecos, este país africano que aún así ha jugado muy bien, pues ganó en la tanda de penales. Es que están los españoles, Mauricio, pónmelo ahí. Los españoles tiraron horrible los penales, o sea, fallaron los tres. Es que sí se merecen la derrota. Pero fíjate que, no sé, Mauricio, esta es la foto de la... Pónmela ahí. Esta es la foto de la celebración. ¿Te das cuenta de algo, un elemento como que no entra muy ahí? Sí, lo de Palestina, que ¿no? ha sido muy recurrente en el Mundial de Qatar. Así es. Sí, el tema de Palestina. Aquí en medio de la celebración aparece esto, ¿no? La bandera de Palestina. Y es que eso sí ha sido muy recurrente y que lo hemos visto más en las redes sociales que en la prensa, por cierto. Que, pues tal vez porque se esté jugando finalmente en un país árabe como Qatar, en donde, bueno, históricamente tienen un conflicto con Israel, pero por las circunstancias que sean. De repente hemos visto, no sé si han visto videos en donde está la televisión israelí transmitiendo. Llegan aficionados no solo en este caso Marruecos, que es un país africano, llegan aficionados del Reino Unido o de otros lados, y bueno, sí hablan sobre cómo va del partido y de repente sacan esta bandera y dicen Free Palestine o liberan a Palestina, ¿no? Y después también ha visto como, ¿de dónde eres tú? ¿De israelí? No quiero hablar contigo, ¿no? Esas cosas se han viralizado mucho ahorita. Y la verdad es que es algo curioso e interesante porque estoy casi seguro que la FIFA no le gusta esto, ¿no? No lo está haciendo a la FIFA a propósito, pero sí se nota que está sucediendo. Y ya pone otra vez. Y el hecho que en este partido de octavos de final salga la bandera palestina así, nada más porque sí. Pues es súper interesante. Nos damos cuenta que aquí en esta parte del mundo hay otros intereses que no necesariamente son los del imperio yanqui. Sí, la verdad es que las redes sociales, por más control que se tenga, y mira que Elon Musk ha revelado cómo los demócratas, como también junto con los medios tradicionales, corporate media, como le dicen allá, controlaban el Twitter, manejaban la línea de la discusión, particularmente en esta red, así como también sucedía en México, acá con los panistas, ¿no? Con Hugo Rodríguez Nicolás y todo esto que también conocemos acá. Esto también se daba todavía con más intensidad allá en los Estados Unidos. Bueno, a pesar de esto, a través de las redes sociales se ha creado toda una corriente de información en donde los ciudadanos informan a los ciudadanos y donde con toda esta información se va creando un criterio propio, único, independiente de lo que te dicen los medios, de lo que quieren ocultar. Mira, es como el asunto de Twitter. Me decía, hablando hace un par de semanas con una persona en una reunión, me decía, oye, ¿cómo es que Twitter va a desaparecer? Que dicen que Twitter ya RIP Twitter y todo eso. Le digo, no, es que eso es lo que vienen diciendo los medios. Los medios vienen creando la historia de que Twitter se va a hundir por los cambios que está haciendo Elon Musk, de que esta red social va a desaparecer, de que ya despidió a todos, ¿quién lo va a manejar? De que los servidores se van a apagar mágicamente, ¿no? Y que adiós Twitter. Y le digo, ¿y dónde lo viste? En los medios. Pues es que eso es lo que están haciendo los medios. Están presionando a Twitter para que no hagan los cambios que ellos quieren que no se hagan, porque si se hacen estos cambios, ellos pierden el control.
de la discusión en Twitter. Y entonces empiezan a crear estas historias para confundir a la gente, a los usuarios, para que ya no entren a la red social. Entonces, esto es lo que sucede en muchísimos y la gran mayoría de estos temas tan importantes. Hay un control mediático sobre este tema entre Israel y Palestina y sin embargo las redes sociales van por otro lado. Y lo importante es que las redes sociales son los ciudadanos del mundo, en este caso, que así como se expresan en las redes, vemos también cómo lo están haciendo en estos foros. Y como dices tú, Nacho, lo que llama la atención es que también no solo estamos hablando de la gente que está en las gradas, sino también los jugadores que están en las canchas. Bueno, vamos rápidamente, Mauricio, porque sí va a estar un poco largo, a entrar en el tema del plan B. El día de hoy llegó Mauricio a Adán Augusto con el llamado plan B de la reforma electoral, que contrario a lo que dijo Ricardo Monreal, no tiene absolutamente nada de lo que había comentado. Por ejemplo, Ricardo Monreal había comentado que se iba a trasladar el padrón electoral del INE a Secretaría de Gobernación. Falso. También había comentado que se iba a trasladar, a hacer más largos los spots de televisión de 25 a 30 segundos a que eran spots de 1 minuto. Falso. Que se iba a elegir al titular de la unidad de fiscalización directamente del Congreso. Falso. Todo lo que dijo Monreal fue completamente falso. Incluso López Obrador le reclamó. Pero no, la verdad es que así llegó Adán Augusto a la Cámara de Diputados y vamos a escucharlo. La apoyen, si votan a favor de ellos, no. Pues yo detallara los puntos sin que ellos los conozcan. Secretario, de Movimiento Ciudadano dicen que es una falta de respeto que usted marque la agenda de este poder. No, yo no marco ninguna agenda, yo lo único que hago es cumplir con la instrucción del presidente que por mi conducto presenta esta iniciativa. Secretario, ¿confía en que este paquete de leyes que se presentarán realmente cumplan con el respeto a la Constitución? Total y absolutamente se respeta la Constitución. ¿No habrá dudas para que esto termine en la Suprema Corte? Bueno, pues seguramente los del bloque conservador están en su derecho, además de acudir a las instancias como la de la Suprema Corte. ¿Qué le diría a la oposición que lo acusan de marcar la agenda legislativa? No, ya hablé yo de eso. ¿Pero no me lo puede repetir? Ahí mejor que le preste la grabación. ¿Qué podría contener este paquete de reforma? ¿Qué podría contener este paquete de reforma? Ya una vez que las hayamos presentado, ya ustedes se enterarán. ¿Pero qué algo que pueda adelantar? No puedo. Secretario, los mexicanos pueden estar seguros de que esa reforma va a ser útil. ¿Ese dictamen, esa iniciativa se redactó en su oficina, señor secretario? No, pues la iniciativa la preparó un grupo de trabajo integrados por con la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, algunos abogados de la Secretaría de Gobernación, otros de la Secretaría de Hacienda. Es un grupo de trabajo multifuncional. ¿Y en qué va a beneficiar a la gente? Afuera hay manifestantes a favor y en contra de... Ahora que salga, le digo, no voy a hacer declaración de fondo. Oiga, pero ¿viene con buen ánimo, con confianza de que se apruebe hoy mismo? Eso no sé, esos son los tiempos, los marcan los legisladores. Que le van a dispensar los trámites, ¿no? No, yo no tengo idea de eso. Coordinador, Y bueno, ya Mauricio presentaron el plan B, es vámonos. Son 300 y tantas cuartillas, pero mira, está interesante el inicio y vale la pena leer, ¿no? Los puntos, los llamados bullet points del plan B. Ahora dice, primero está dividido en 3 grandes partes. Uno es ejercicio de derechos políticos electorales, que dice, se especifica la entrega de dádivas, bienes o servicios, presiones y condicionamientos del voto de las personas candidatas o partidos políticos durante los procesos electorales. Aquí estarían viendo, Mauricio, de que ya nos entreguen las famosas tarjetas, ¿no? De promesa. Ya eso ya va a estar completamente prohibido. Se garantiza el voto a las personas que se encuentren en prisión preventiva. Bueno, creo que eso es bastante claro.
Se garantiza el voto de las personas con discapacidad en estado de postración, también es claro. Se facilita el ejercicio del voto, se facilita el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero mediante el uso del internet y al permitir su ejercicio con la presentación de pasaporte o matrícula consular. O sea, ya no va a ser necesario tramitar la credencial de elector en los consulados, lo cual está muy bien. Se garantiza el cumplimiento del principio de paridad de género en elecciones de órganos colegiados y unipersonales. Ojo, está hablando aquí del Consejo Electoral y del Tribunal Electoral. Respetando el principio de autodeterminación de los partidos políticos. Bueno, aquí también de las dirigencias de los partidos. Se garantiza la representación de grupos vulnerables mediante acciones afirmativas para candidaturas de personas jóvenes, indígenas, afromexicanos, personas de la diversidad sexual, migrantes y discapacitados. Van a estar obligados los partidos a dar candidaturas a ellos. Se establecen límites a las acciones arbitrarias tanto del INE como del tribunal respecto de interpretaciones ajenas a la ley que han limitado la libertad de expresión, los derechos políticos electorales, la autodeterminación de partidos políticos, entre otros. O sea, lo que hicieron ahorita en contra de Claudia Sheinbaum ya no lo van a poder hacer. Se establecen diversas medidas para proteger los recursos públicos relacionados con el proceso electoral. Se obliga a legisladores que pretendan reelegirse a separarse de su cargo con el fin de evitar el uso de recursos públicos en sus campañas electorales. Ojo, eso es interesante. Se obliga al INE a liquidar y reintegrar en el erario los recursos provenientes de 2 fideicomisos constituidos para retener recursos públicos y destinarlos a las personas funcionales del INE, entre otras medidas. Ojo con el dato, son fideicomisos dorados, donde se encuentran la pensión dorada de Lencho Córdoba y de todos los funcionarios. Se van a liquidar y se van a regresar. Adiós, liquidación. La segunda parte se llama Sistema Nacional Electoral. Dice, se fortalece el Sistema Nacional Electoral integrado por las facultades concurrentes del INE como autoridad rectora y de los OPLES en las entidades federativas. Se compacta la estructura orgánica del INE y de los OPLE en función de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. O sea, se van a fusionar pues direcciones. Los órganos distritales pasan del carácter permanente a temporal, lo que reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante el periodo no electoral. Se elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional. Se suprime la franquicia telegráfica de los partidos políticos. Todo esto es finalmente eliminar direcciones. Se unifica, ojo, el PREP con el cómputo de la elección, que empezará el domingo mismo de la jornada electoral y se transmitirá en tiempo real. O sea que ya no va a haber PREP, solo va a haber un cómputo que va a arrancar el domingo y ese va a ser el cómputo final. Esto es súper interesante. Se obliga, dice, a los órganos electorales a cumplir con el mandato del artículo 127 que ordena las percepciones salariales de las personas consejeras electorales, las personas magistradas y la totalidad de los servidores públicos, tanto del INE como del tribunal, sean inferiores al salario del presidente. O sea, ya por ley no van a poder ganar más que López Obrador. Se modifica el calendario del proceso electoral para compactar procesos y racionalizar los recursos. Ojo. Se fortalece la integración de los órganos centrales con los desconcentrados y los OPLES por medio de su revisión normativa y una cadena única de mando. O sea que también se están fusionando. Ahora dice, justicia electoral. Se moderniza y actualiza el sistema de medios de impugnación. Cuando habla de modernizar significa que va a ser todo por internet. O sea, ya va, los juicios todas esas audiencias van a poder ser a través de Zoom. Se crea el procedimiento único de queja en materia electoral, mediante el cual se sustancian y resuelven los asuntos relacionados con la fiscalización y la remoción de consejerías de los OPLES y se deja íntegramente el procedimiento especial sancionador. Bueno, ahí son cosas más técnicas. Ahí está, se consolida y garantiza el juicio en línea, ¿no? Ojo con el dato. Se establece la figura de suplencia de la deficiencia de la queja para todos los medios de impugnación. Bueno, eso es interesante. Se eliminan 2 salas regionales que no entraron en funciones y también, ojo, la infame Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, cuyas atribuciones serán absorbidas por la sección resultora de la Sala Superior. Esta infame Sala Regional es la que hizo este tipo de sentencias, como la que esta Antares Vázquez tenía que publicar cada día por 30 días una disculpa pública a senadoras de la República. ¿Se acuerdan? Esa fue la sala. Esta sala especializada fue, a mí también, Mauricio, me puso una multa por un tuit
que me la quitaron en la sala superior. Fue esta sala especializada también. Infame sala especializada. Y bueno, la van a eliminar. Sí, y esta sala no está, Nacho, en la Constitución. Se la inventaron. Ahí dijeron, vamos a crear esta sala especializada y la crearon. Bueno, pues se va. También, se destaca que las sanciones administrativas o jurisdiccionales en materia electoral son aplicables bajo el principio de estricto derecho. Bueno, se establece que autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales no pueden condicionar el ejercicio de los derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía al solicitar requisitos adicionales a lo que expresamente determina la Constitución y la ley. Ojo, eso es muy importante, porque el INE está inventando algo. El INE quería utilizar ese tema de violencia política de género para eliminar la posibilidad de que fueran candidatos, ¿no? No, o sea, Cuadri no puede ser candidato, Sheinbaum no puede ser candidata, no sé, ya, porque ya es que está violencia política de género, ya no puede ser candidato, ¿no? O sea, estaban intentando hacer esto, así iban a vetar ahorita Claudia Sheinbaum. Acuérdense que sacaron unas cosas ahí también, la sancionaron y ya no puede ser candidata. Bueno, esto ya se elimina, ¿te acuerdas, no? Sí. Es también sobre el tema del modo honesto de vivir y todas estas cosas que han querido impulsar, pues en una estrategia, ¿no? Para, pues, cancelar las candidaturas. ¿Por qué? Porque dicen, si eres reincidente, si tú estás incumpliendo la ley electoral, entonces, como llevas ya varias veces sin tener un criterio, esto se lo saca de la manga el INE, entonces, pues te vamos a impedir que te registres como candidato. Básicamente, Nacho, la ley lo que hace es tirar todas estos criterios que se inventaron, como las medidas cautelares, Nacho. Eso no existe. Eso no existe en la ley, eso se lo inventó Murayama. Eso fue una creación de Ciro Murayama para poder... Tutela preventiva. Tutela preventiva. Para evitar que los políticos siguieran adelante, pudieran hacer sus acciones, pues, con esta de la tutela preventiva y las medidas cautelares. Entonces, con todo esto, ya ellos frenan la acción, aunque no esté definido por el Tribunal Electoral, pero ya te frenan, ya te detienen. Es que, la verdad es que se mandaron solitos, inventando sus propias leyes. Y bueno, Mauricio, fíjate que en los transitorios aparecen dos cosas también muy interesantes. La más interesante es la siguiente, que dice, dada la modificación de las facultades de la Secretaría Ejecutiva con entrada en vigor del presente decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación. Estás hablando de la mano derecha de Lorenzo Córdoba, el secretario ejecutivo, que ¿cómo es que se llama? Edmundo Jacobo. Edmundo Jacobo, que lleva más de 10 años ahí. Bueno, lo van a correr. Lo van a correr en unas semanas más, ¿no? O sea, se va. Eso es muy importante porque ese iba a ser el que iba a cuidar las espaldas de Lorenzo Córdoba, se va. Y lo otro es en otro transitorio. Se ratifica al actual titular del órgano interno de control del INE para seguir en funciones. Esto es importante porque este cuate lo eligió Morena, ¿no? Todavía al inicio. En la pasada legislatura. La pasada legislatura lo elige y ha sido el que ha intentado meter a la cárcel a Lencho Córdoba desde el interior del INE. Y bueno, no ha podido porque se ampararon, pero bueno, a este cuate lo ratifica. Entonces, corren a la mano derecha de Lencho y ratifican al alfil de Morena, por así decirlo. Sí, también está esta dedicatoria, sobre todo porque lo que se ha impulsado por este titular del órgano interno de control es pues decirle, apretar ahí a los consejeros, cuestionarles del por qué no han reducido el aparato burocrático. Él también les ha dicho por qué siguen ganando más que el presidente. Él incluso presentó la denuncia, en contra de los consejeros porque ganan más que el presidente. Y como dice Nacho, los consejeros se ampararon. Él es el que ha estado también señalando cómo se gasta en viáticos, cómo se gasta también de manera indiscriminada en beneficios para los consejeros, y todo esto Lorenzo Córdoba lo ha hecho a un lado, no le ha hecho caso. Y pues este cargo es el que se ratifica, se llama Jesús George Zamora, y por el otro lado Edmundo Jacobo, pues el alfil. Hay que recordar que él iba a terminar su periodo hace un año, antes de que entraran los nuevos consejeros. Como Lorenzo Córdoba, con la llegada de los nuevos consejeros, no sabía si iba a poderlos cooptar, no sabía cómo iba a terminar el proceso. Entonces él adelanta la reelección de Edmundo Jacobo, porque esto tenía que ser ya con los nuevos consejeros
él la adelanta argumentando una serie de cuestiones legaloides como siempre lo hacen y entonces se reelige por otro periodo más. Y esta era la pieza principal para coordinar a toda la demás bola de burócratas enquistados que ha puesto ahí Lorenzo Córdoba y que varios de ellos van a ser despedidos cuando se dé esta reducción de las diferentes secciones al interior del INE. Y además, pues que le van a quitar la pensión. O sea, básicamente también esto es para desbaratar todo este castillo de naipes que construyó Lorenzo Córdoba durante tantos años, en donde él planeó también su propia pensión, su propia salida, para seguir viviendo del presupuesto, para seguir teniendo también seguros durante, pues cuando menos un año más después de dejar también la presidencia del INE, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora estará en la ley. Ahora ya no podrán ellos seguir adelante y ahora este criterio que ellos trataron de implantar, porque la idea es como que sentar jurisprudencia con estas decisiones, se echa para atrás. Ya no es válido, ya no va a funcionar. Y bueno, eso es parte de lo que se menciona. Nacho tiene que salir, tiene acá algunos compromisos, pero ya está Publio con nosotros y aprovecho también para saludarlo aquí justamente en la segunda parte de este programa. Publio, buenas tardes. ¿Qué tal, Mau? Buenas tardes. Pues sí, sumamente interesante esto y cómo va fluyendo la información sobre este plan B del presidente López Obrador. ¿Y qué tal te parece si pasamos al siguiente tema? Y vamos a hablar sobre algo que se suscitó el día de hoy en la conferencia mañanera. Recordemos, el día de ayer, desde Campeche, el presidente hizo hincapié en lo que había comentado a través de una conferencia que dio ahí en la FIL Xóchitl Gálvez, donde pues sí reconocía los proyectos del presidente, reconocía la importancia del apoyo social, pero aseguraba este mismo debía ser temporal. Yo lo comentaba temprano y decía, pues ¿a qué tipo de proyectos se está refiriendo? Al tema de las guarderías, está el tema de jóvenes construyendo el futuro. Si a ese se refería, pues qué ignorante se vio la senadora, la verdad, porque pues este programa de jóvenes es precisamente eso, es un programa temporal para la capacitación a los jóvenes y que finalmente el objetivo es que continúen ellos desempeñando la labor después de que hayan terminado el programa, pero ya ahora sí la empresa adquiere la responsabilidad salarial con estos jóvenes. Y si no, pues hablaba entonces de los adultos mayores o del apoyo a las personas con discapacidad o capacidades diferentes, con lo cual dice uno, ¿qué es lo que quiere Xóchitl Gálvez? Bueno, Xóchitl subió un video el día de ayer donde aseguraba el presidente estaba desinformando. ¿Por qué? Porque alguien le estaba anunciando mal al presidente López Obrador, porque ella jamás propuso el que se eliminaran los programas sociales. Vamos a escuchar el videíto que sube Xóchitl Gálvez el día de ayer. Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores. Sigamos dando los apoyos económicos, no digamos que no son necesarios, sí son necesarios. Que no le mientan, señor presidente. Yo nunca propuse que se desaparecieran los programas sociales. Lo que yo planteé es que además del apoyo económico, se proporcionen habilidades y competencias digitales para que, por ejemplo, los jóvenes se inserten a la vida laboral. Como senadora, voté a favor para que la pensión de adultos mayores esté en la Constitución. Señor presidente, no todo lo que le dicen. Ahí está parte de lo que subía el día de ayer a sus redes sociales Xóchitl Gálvez y lanza también este comunicado, una carta que presenta de parte del Senado de la República, de nombre firmado por ahí por la senadora Gálvez, en la que pues se dirige al presidente López Obrador para solicitarle, dice, respetuosamente me dirijo a usted para solicitar un espacio en su conferencia de prensa en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional el día de mañana, es decir, hoy, martes 6 de diciembre. Mi petición es de que usted la oportunidad de aclarar mi posición respecto a los programas sociales.
Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido que se eliminen los programas sociales. En medio de todo esto, pues ahí quedó esta carta y al presidente López Obrador le cuestionaron sobre pues si se le iba a dar o no este derecho de réplica a Xóchitl Gálvez y bueno, asegura el presidente pues no tiene mucho sentido que acuda Xóchitl a la mañanera si finalmente pues ella tiene otras tribunas. Ahí tiene, por ejemplo, a Latinos, ahí tiene al Reforma o tiene también a Chumel Torres. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador. Tiene todos los foros, que vaya al Reforma o con López Dóriga o con Ciro o con Chumel, con Alarraqui, sí, con él se entiende perfectamente bien, o en el Senado. Yo sostengo de que ellos no le tienen amor al pueblo y que si fuese por ellos no existirían los programas de bienestar, porque me consta, Fox estuvo en contra de la pensión a los adultos mayores, Fox, y ella trabajaba con Fox, la señora Xóchitl Gálvez, y me consta que cuando se discutió en la Cámara de Diputados de que se elevara a rango constitucional el derecho a la pensión, los panistas votaron en contra, y me consta de que la candidata del PRI, del PAN en Hidalgo sostuvo que iban a desaparecer los programas sociales, la pensión a adultos mayores. Y me consta que son unos reaccionarios y no van a poder. Ahora sí que la pensión no se toca. Es una dicha enorme para mí. A lo mejor también para ella, y debe ser, pero para mí es una dicha enorme no coincidir con esta señora, ni coincidir con Fox, ni coincidir con Calderón, ni coincidir con Salinas, ni coincidir con los que yo considero conservadores, reaccionarios, corruptos e hipócritas. Pues es la respuesta del presidente López Obrador, ¿no? Sobre todo el cinismo de Xóchitl de querer invadir un espacio pues informativo que ha construido el presidente, un espacio que ellos mismos rechazan, las mañaneras, las conferencias mañaneras desde Palacio Nacional, pero además para llevar el cinismo que los representa, porque los panistas efectivamente ellos han estado en contra de los programas sociales. Ellos simulaban tener programas sociales cuando eran gobierno federal, cuando las presidencias de Fox y de Calderón. Y simulaban porque la idea era hacer negocio con los programas sociales. Yo le doy el dinero a los empresarios y que ya los empresarios se encarguen, ¿no?, de dar los programas sociales. Evidentemente el dinero se terminaba perdiendo en el camino y solo se utilizaba a la gente más necesitada. ¿Para qué? Para hacer negocio. Ahí está el tema de las guarderías, que terminó, por ejemplo, en el caso de la ABC, que conocemos muy bien. Todo el dinero que recibieron ellos, donde también los propios políticos panistas tenían sus guarderías, reportaban que atendían no sé cuántos miles de niños y a la mera hora resultaba que no era ni la mitad de la mitad. O sea, reportaban cifras infladas para seguir recibiendo dinero y realmente no atendían a la gente. Ahora que el presidente establece que el apoyo sea directo, sin intermediarios, ellos quedan fuera de la jugada. Y eso es lo que no les gusta, lo que les molesta es esto. Y ellos quieren regresar al modelo anterior, quieren seguir vendiendo la idea de que sí, apoyamos los programas sociales siempre y cuando se los demos a los empresarios, a los políticos, y sean los políticos los que los terminen dando. Y repito entre comillas, porque la mera hora no los terminan dando. Y luego van y se quejan y reclaman y dicen, es que Morena miente porque dice que los panistas queremos terminar con los programas sociales. Sí los quieren terminar.
Y sobre todo, Xochitl Gálvez, que abre la boca de más, ahora la abrió de más justamente en la fila en Guadalajara, y dijo, quiero que los programas sociales, o propongo que los programas sociales sean temporales. Temporales significa que te los doy y te los quito, se acaba, punto. Entonces, lo dijo de otra manera y con otras palabras, pero finalmente dijo que era terminar con el programa social. Porque iba a llegar un punto, dice ella, en que ya vas a estar capacitado, que ya vas a estar listo para que ya estés tú solo, entonces te quitamos los programas sociales. O sea, se acaban. ¿Y el criterio cuál es? ¿Cómo se decide? Porque bueno, son ellos mismos lo que les dicen ninis a los jóvenes que no encuentran la oportunidad de poder trabajar y les dicen flojos. Son los mismos que les dicen también flojos, no paga impuestos a los beneficiarios de los programas sociales. Son ellos, es la derecha, es este grupo en el que está Xochitl Gálvez, ¿no? Y entonces ahora resulta que ellos son los que van a decidir el criterio para que ya te quiten los programas sociales. O sea, evidentemente se presta a todo tipo de manipulación, pero es el cinismo y la gran simulación del PAN con esto de los programas sociales. Y Xochitl pues está ahí, que piensa exactamente igual. Y es que ahí creo que entra ahí lo que comentaba yo era, ok, se está hablando nada más porque entiende que habla de capacitación y ya que se hayan preparado para emprender la vida laboral, ok, entonces está hablando estrictamente del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa tiene un inicio y tiene un fin. Esa es la finalidad, capacitar a los jóvenes para que lleguen a las empresas. Entonces, ahí hay de dos sopas. Una, o realmente hablaba de los demás programas de dárselos a los adultos mayores y quitárselos, o simplemente también deja en evidencia el total desconocimiento que tienen sobre estos programas, porque claramente el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que según es al que se refiere, tiene un periodo de inicio y un periodo final, ¿eh? Es decir, no está una persona de jóvenes durante 7 años recibiendo este apoyo. No es la finalidad del programa. Entonces, una de dos, o la señora sí tiene la intención de quitar los demás programas sociales, o es, pues sí, rotundamente ignorante hasta de lo que está criticando, ¿no? Sí, pues es esta situación en los programas sociales. Por eso es que no se avanzaba durante tantos años, por eso es que, pues a pesar de lo que se supone hacía el gobierno federal a favor de la gente más necesitada, la pobreza seguía incrementándose, la polarización económica pues era cada vez mayor, la concentración de la riqueza, porque todo pasaba por las manos de ellos. O sea, salía del gobierno, que supone que está para ayudar a todos, se lo daban a ellos mismos, se lo entregaban en sus grupos políticos y económicos, y ya ellos, como dice el presidente, pues ya goteaba lo que llegaba ahí, nada más a la clase más necesitada, y en eso se terminaban los programas sociales. Y bueno, pues ya ahí está, ya esta nueva modalidad, por decirlo así, del presidente López Obrador, ya sin intermediarios, se ayuda a más personas. Y aquí también incluso hemos hablado de los beneficios económicos de estos apoyos sociales, porque ya al llegar el dinero realmente a los mexicanos, ya más mexicanos tienen capacidad de adquisitiva, pueden ir a la tienda de la esquina, pueden comprar cosas, el dueño de la tienda pues ya vende, tiene clientes, y él a su vez pues también va comprando más cosas y va creciendo la derrama económica, que eso no se daba antes, porque antes unas cuantas personas se quedaban estos miles de millones de pesos, lo guardaban en el banco, porque no se lo gastan todo, y entonces no había derrama en nuestro país.